se hagan los confundidos, no hay más interpretación. De un lado estará la patria y del otro la traición. No importa si es sindicato o si es sociedad rural. Lo que importa, compañero, que bandera seguirá. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Por mucho que se disfrace, un traidor es un traidor. Que si el caballo es mañero, se manca en un paso o dos. Recitan finos discursos, nombrando a la libertad y al interés extranjero. La patria encadenarán. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. ¿Por qué será que se juntan si es que tan distintos son? Tal vez los esté juntando el miedo de nuestra unión. La izquierda con la derecha se parecen separar, como la tierra es redonda, mañana se juntarán. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Siempre ha estado claro, la patria o la traición, Bradero, Perón. Bradero, Perón. Bradero, Perón. Muy buenas tardes, estamos como todos los martes y los viernes de 16 a 17 horas, acá por APL Soberana, en el programa Espacio Compañero. Bueno, hoy nos visitan el licenciado de formación política, el compañero Antonio Rugier, vino con la compañera de vida, con la señora Alicia Graciano, y tenemos también al licenciado político de Esperanza Nacional, Nicolás Ucle. Bueno, lo dije bien, ¿no, Nico? Perfecto, Bueno. Mejor imposible. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, ¿no? Porque nos vino a contar Alicia todo lo vivido, ¿no? De aquellos años y aquellos tiempos, y bueno, y Francisco nos decía que no reneguemos de nuestra historia. Así que bueno, Alicia, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos a una semana de los 50 años del genocidio más grande de nuestra historia. 30.000 compañeros, o más de 30.000, porque tenemos que pensar que las secuelas de tortura provocaron después muchísimos muertos. Me ha tocado trabajar en todos estos años con personas que padecen secuela de tortura. Hemos armado una cátedra en la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología, donde está Ana Cariaga. Hemos trabajado las secuelas de tortura que se basan en un protocolo que se llama Protocolo de Estambul, en el cual nosotros hemos adherido como nación. Así que por lo tanto no solo estudiamos esas secuelas y hemos llegado a una conclusión y estamos trabajando
en una ley para que se contemplen estas secuelas en el plan médico obligatorio, sino que además también denunciar que hoy en nuestra patria se está torturando. Y cuando decimos se está torturando es porque la tortura es muy amplia. La tortura, cuando hay represión, cuando se los golpea a los jubilados, cuando se los gasea, son formas absolutamente tipificadas en este protocolo que dicen que esto es tortura. Y esto hay que tenerlo, ponerlo en palabras, no nos tiene que asustar el término, pero existe hoy en este país. Así que, bueno, ese es uno de los trabajos que nos debemos a 50 años de este genocidio. Soy trabajadora de la salud y fui secuestrada como trabajadora del Sanatorio Güemes, donde tenemos 6 desaparecidos y 30 aproximadamente fuimos secuestrados, ¿no? Junto con otros compañeros que han sido de otros hospitales, pero la salud ha tenido muchísimos desaparecidos. Aparte, lo peor de todo esto es como en las guerras, ¿no? Que muere gente inocente, porque la verdad, esta es una realidad. Gente que por ahí no tiene nada que ver y está pagando el pato por esa gente que toma esas decisiones, como hoy tenemos la guerra en Medio Oriente, también hay mucha gente inocente que hoy está muerta. Esto también. En el caso de ella era una simple delegada de base en el sanatorio, con 22 años, recién iniciada en el sindicalismo, y sí, además embarazada, ¿no? Esto es también. Pero, a ver, vamos a situarnos para poder comprender los derechos humanos, que son inalienables, ¿no? Porque los derechos humanos tienen que ver con la seguridad y jurídica que se le da para la dignidad de las personas. Vamos a tener que situarnos en que nadie debe de desaparecer o ser torturado. Tuviere o no tuviere nada que ver. Si alguien tomó la vía que no es así, la vía de las armas, que fueron diezmados esos cuadros en el año 75, cualquiera hubiera sido la decisión, a nadie se lo puede secuestrar y torturar. Una persona debe tener derecho jurídico, tiene que ser enjuiciada y si cometió algún delito tiene que pagar por ese delito, porque si no estamos dividiendo el culpable o el no culpable. No, nadie puede ser secuestrado, torturado o asesinado. Pero además hay que comprender que esos cuadros que tomaron otra decisión no pertenecieron a la época del secuestro, porque acordémonos, AAA, represión, los cuadros que tomaron la vía de las armas, esos cuadros fueron diezmados muy tempranamente. Así que todo ha sido terrorismo de Estado, desde sus inicios, por supuesto, desde sus inicios hasta que termina la dictadura. Pero además utilizó eso, Alicia, como excusa para secuestrar delegados gremiales que no habían agarrado un arma en su vida. Curas. O sea, a ellos les pareció, porque sí, o sea, porque consideraban que no estaban en la línea política que ellos querían instrumentar. Porque era un plan estratégico de dominación. El imperio tuvo un plan estratégico y entonces se basó en esto. No se basó en nada. Si no hubiera habido en nuestro país un grito que se pegó, también hubiera desaparecido gente. Porque era el plan estratégico, como lo es hoy. Un plan estratégico de dominación. Entonces, hoy se reprime la protesta en las calles. Pero también en cualquier momento se puede determinar que se desaparezcan las personas porque ese plan estratégico tiene que continuarse. Para dejarlo bien en claro, ¿no? Perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera de lo que dice, tanto que ya se va a cumplir 50 años de esa trágica Argentina que no queremos volver, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo que no tiene que desaparecer nadie y que no tiene que ser nadie torturado. Este plan estratégico empezó en 1955 cuando empezó el bombardeo a la plaza. Seguramente. Ahí empieza ese plan estratégico. No era porque Perón era malo, porque Perón era...
Acá empieza cuando quisieron meter al Fondo Monetario Internacional, cuando los Estados Unidos quiso dominar desde Argentina. Como hoy lo está haciendo, si queremos ir a un hecho de paralelismo con lo que vos hablabas de Medio Oriente. Esto es un plan sistemático. Este plan sistemático consistió tanto en la Latinoamérica, si nos acordamos de tantos presidentes que han salido eyectados de sus cargos. En los distintos países, no solo... Claro, no solamente Argentina, sino en Centroamérica, Latinoamérica. Esto es un plan de dominación, tanto político como económico. Que es el neoliberalismo, es el libertarismo, si lo queremos llamar hoy. Con el proceso de Martínez de Hoz, con el proceso de Videla, con el proceso de Aramburu, con todos esos procesos que fueron liberales, de querer romper a esos cuadros, que tomaron decisiones, como bien dice la compañera, equivocada, con una decisión distinta, Otra decisión. o lo que sea. Hubo un proyecto muy claro. La defensa del territorio nacional, que es que los compañeros se levantaron en arma para defender el territorio nacional, que lo dice la Constitución en el artículo 21. El ejército, cooptado por esos antipatria, anticipayos, si querés decirle, junto como está pasando hoy de vuelta en el ejército, de tener a los Estados Unidos adentro, donde tienen a los israelíes metidos también adentro. Esta es la continuidad. Esta es la continuidad de cuando le pegan a los jubilados. Estamos viendo el proceso anterior a esa noche trágica. Cuando vemos que persiguen a nuestros cuadros políticos de diferentes jerarquías, vamos a llamar así, los persiguen y no los dejan llegar ni avanzar, es porque también es un plan sistemático. Sí, sí. No solamente por omisión o por ser asociado, generan este problema. Pero lo más grave, que hace pocos días, en La Perla, exhumaron un cuerpo de compañeros desaparecidos. A 50. Y ahora queda claro dónde están los desaparecidos. Ahora está claro quiénes son esta gente. Los Caputo, los Milei, los Martínez de Hoz, de dónde vienen, dónde están, cómo se llaman. Los Bullrich. Y los Bullrich. Y los Villarroel. Bueno, todo es un proceso y una cadena, ¿no? Sí, Estos son todos. Ya sabemos que el enemigo siempre estuvo adentro. Porque cuando vos escuchás en la jerga de la política y dicen tenemos la embajada metida adentro, ¿cuántas veces nos van a infiltrar? Si ya nos habían infiltrado después de que se fue Perón. Sí, sí. Ahora vos fijate, aparte quieren hacer desaparecer a una persona que democráticamente fue 3 veces presidente de todos los argentinos. Es una cosa que no entendible. Hicieron desaparecer un cuerpo de Evita. No nos olvidemos eso. Sí. Yo te lo digo siempre, ustedes busquen ahora que están las redes, el celular y todo. Vamos a 2 años atrás, en la Facultad de Derecho, los 5 candidatos, ese debate de los 5 presidentes fue justo el día del natalicio del general Perón. Claro. Ninguno lo mencionó, ninguno de los 5 lo mencionó. Búsquenlo, viste que ahora tenés Google, te metés, todo eso. Bueno, vayamos a los 5 al debate. No quiero faltarle el respeto a ningún compañero, porque todos los compañeros son valiosos, Pero ¿cómo puede ser? no defender al padre del peronismo, ideológicamente, que se tuvo que enfrentar a la oligarquía argentina que estaba cooptada por los ingleses y por los Estados Unidos, que le generó derechos a este pueblo argentino cuando en el 30 no los tenía, que hoy volvimos a las 12 horas de trabajo, a los métodos jornaleros que teníamos de la misma época, los empresarios prebendarios que se están yendo a otros países porque vivieron y nacieron desde el peronismo y comieron del peronismo. Las economías que hicieron nuestros gobiernos no fueron peronistas, fueron totalmente liberales. Ahora, lo que quieren hacer con este plan sistemático, y es la duda que a mí me queda, es que no quieran romper el movimiento estando adentro para terminar con lo que empezaron. Que es tener un país como Colonia, que le entreguen la Patagonia a los inmorales que tienen archivos Epstein, y encima nosotros tener una deuda que no vamos a poder salir porque endeudamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no fueron nuestras,
fueron de ellos. Y quien la Pero generaron... se la echan la culpa al peronismo. Respecto a eso, a ver, yo creo que tengo una frase que me parece que sintetiza esto. El enemigo no perdonó nunca en la historia argentina. ¿No? Preguntarle a Dorrego, preguntarle a Rosa, preguntarle a Perón, preguntarle a Evita, a Cristina, a A Néstor, San Martín, a a San Rosa. Martín, etcétera. Pero yo creo que también hay un defecto importante de parte nuestro, en el sentido de que no hemos sido capaces de revertir el estado de analfabetismo político en el que está nuestro pueblo. Sí. O sea, desde Perón, todo lo que hizo, lo hizo a través de la formación. O sea, con la escuela fábrica en el año 44, tanto para los pibes que empezaban a trabajar, como a los compañeros mayores que no tenían la cultura suficiente como para progresar en el trabajo. Después la escuela sindical en el año 48, la escuela superior peronista en el 51, la escuela regional en el 53, la escuela superior sindical en la CGT. Todo eso. Y de aquel tiempo lo hizo con libros y con video, con todo. Exacto. Además, Y para déjame del agregarte 24, esto. ¿no? Sí. Tenemos que pensar en que de los 30.000 desaparecidos, el 90% pertenecían al movimiento obrero. Sí. Acá los fusiles fueron al corazón del trabajo, como hoy. ¿Cómo hoy? Como hoy. Lo que se está destruyendo es el corazón del trabajo. Y tenemos un terrible problema cultural porque los pibes no conocen la palabra obrero. Exacto. No saben qué significa. Cuando vos le decís a un pibe, vos sos obrero, te dice, no, yo trabajo de Rappi. No, Pero a eso sos obrero, sos estoy un de acuerdo, trabajador. Alicia. Porque eso es lo que él dice. Estoy de acuerdo, pero eso es culpa nuestra. Claro. Porque desde 1955 hasta ahora no tenemos más esas escuelas. Y sin formación, ninguna organización de ningún tipo, política, social, cultural, económica... Mira, yo no quiero meter cizaña, pero Y tenían que estar vamos a instalados. coincidir en esto. Sin formación no podemos tener cuadro. Nada. O sea, Y sin cuadro no podemos conducir nada. claro. Y ¿Por es lo qué? que está Porque pasando. los que están, y son valiosos los compañeros, pero como te decía yo, ver esa mesa plagada de dirigentes que se han ido a otro espacio, han sido vicepresidentes de otro espacio, y volver a decir soy peronista y queremos armar la unidad, a mí me genera rechazo, como joven peronista. Es un nido de gatos. ¿Sí? Y ver que otros dirigentes que ya están, como decía, pero no vamos a tirar un dirigente por la ventana, no vamos a tirar un militar por la ventana, pero ya están de vuelta, tendrían que dejar a los compañeros de abajo por lo menos foguearse e intentar... No, acompañar. El peronismo era revolucionario, muchachos, no es esto. Ahora, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde está lo que nosotros pregonábamos? Desapareció por, como dice acá el compañero, por no tener cuadro, por no haber formado, por haber tenido errores propios, Claro. llegamos a esto. Se ha sustituido el pensamiento de Perón por lo que se le ocurre a cada cual. Bueno, bueno, Vamos a la también- actualidad, que vos hablás de la formación. Nosotros, Antonio, que fue uno de los profesores principales, ¿no? De 4 años, los últimos 2 de Lorenzo Antonio Pepe, en el Instituto Juan Domingo Perón, de la calle Austria, en Recoleta. Bueno, los últimos 2 de Lorenzo, hicimos los cursos, en cada curso 80 participantes, hicimos 4, vendría a ser 8 por 4, 32, 320 personas. Sí. A esas 320 personas no solamente le dimos el diploma, sino los 10 tomos, todos sobre el peronismo. Ahora, ahí seguían los libros, seguían los cuadros. Ahora nos cerraron el edificio, el espacio, que pertenece al Ministerio de Cultura, no sé por qué lo cerraron, por ahí por negocios inmobiliarios, por lo que sea. Porque el Ahora enemigo no perdona. Claro, ahora digo, los nuestros, ¿por qué no reclamamos los materiales que son nuestros? Hay muchos libros que se los Ahora, pueden yo obsequiar a los jóvenes. Ahí te voy a replicar con la contestación. Sí. ¿Vos te crees que le importa el peronismo a los compañeros que están?
Y pero tendrían que importarle. Porque si no hubiesen hecho, che, vamos a recuperar Austria, vamos a empezar a volver a la Bueno, a la queremos raíz. saber, nosotros como militantes, por ejemplo, ahora es una idea que la tiro acá en vivo, vamos a hacer una nota bien visible, A ver. y vamos a hacer juntar 1.000, 2.000 firmas de afiliados, ya que tenemos 15 comunas, Sí. acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, queremos esos afiliados de cada comuna que firmen la nota porque queremos recuperar los materiales. ¿Quién lo tiene? Y bueno, queremos saber quién lo Claro, tiene. pero volvamos a la... A Sí. ver, es como dice Antonio, el enemigo no perdona, y te lo dijo bien claro Patrón Costa. A nosotros no nos gustaba que vinieran los negritos a discutirnos el salario. Y a Ahora nos mirarnos a miran los a la ojos. cara Claro. y nos tienen que discutir. Eso es lo que no le perdonan. Estos muchachos no te lo perdonan porque vos sos obrero, porque nosotros venimos de hijos de obrero, inundamos las universidades de hijos de obrero, hicimos grande este país y lo único que se encargaron de romperlo. Y todo el resto del arco político, que se arroga de ser peronista, que se arroga las investiduras, lo único que hicieron es cuando se fueron, miraron para otro lado y dejaron a los compañeros de derechos humanos peleando solos, a los de las cooperativas peleando solos, a los de las pymes peleando solos. No había ninguno de nuestros compañeros peleando con los compañeros en la calle. ¿Sabes por qué? Porque cuidan la banca. Porque hicieron la porque cuidan sus individual, es negocios, lo que vos decís. no cuidan la Claro, política. por eso, ahí está, vos hablaste de negocio. Hicieron la individual. Se Ahora- pasaron a ser empresarios y pasaron del lado de la Una oligarquía. reflexión para estos 50 años, ¿no? de memoria. El 24 de marzo, históricamente, estuvimos en la calle con las madres, con los organismos, desde hace décadas. Y desde hace décadas que me ha tocado ver que hay un sector peronista que nunca estuvo en la calle, que jamás estuvo. Por eso le dejamos la calle y los derechos humanos a un sector de la izquierda, históricamente. Hace unos años, me acuerdo que la CGT marchó un 24 de marzo. Sí. Les voy a contar, porque fue una vivencia que no me la voy a olvidar nunca. Jovencitas de los distintos sindicatos no habían visto nunca una madre. Cuando pasaron al lado de las madres, cuando las madres entraron a la Plaza de Mayo, lloraban desconsoladamente. Nunca habían visto una madre, y no tan jovencitas tampoco, porque nunca habían marchado un 24 de marzo. ¿Y por qué el peronismo en su conjunto, como partido, como institución, no está presente los 24 de marzo? Ahí. Siendo que de los 30.000, uno de los porcentajes más altos con el movimiento obrero eran peronistas. Y los mataron por peronistas. Y los torturaron por peronistas. Nos proscribieron por peronistas. Y los proscribieron. Sí, sí, Y la bueno. tortura más amplia, mira, a determinados sectores se encarnizaban, está bien, pero si vos le decías al milico que eras peronista, para ellos era el goce supremo del dolor. Claro. Y es doloroso decirlo. ¿Por qué no están los 24 de marzo y no han estado en los organismos? ¿Por qué los organismos han sido cooptados por la izquierda? Porque la izquierda estuvo. Claro. En eso tenés toda la razón del mundo. Y ahora está hablando de que también que hubo un 24 que la CGT de los argentinos participó. Entonces, Sí. por eso ese dirigente que dirigía en ese momento hacía las cosas y estaba al lado del pueblo. Eso es lo que decimos. ¿Por No, qué pero, a con ver, el tema moderno se fue cambiando? El otro día escuchaba un discurso histórico de José Ignacio Ruch. Hoy escuchar los discursos de la CGT y te dan ganas de llorar. No de emoción, Y aburrimiento, además. de vergüenza. De vergüenza. Porque Este, perdimos el sentido combativo. Le cedimos la calle a la derecha. Es que se han sustituido los ideales nacionales que nos propuso Perón Claro. por los intereses o los lugares personales o de grupos. Yo cuando escucho a los Este- compañeros de que vamos a volver y que vamos a volver y que vamos a volver, yo a veces pienso por dentro, ¿cómo? Sí, sí. No para qué, sino el cómo. Y bueno, Porque- en general decía, la unidad colectiva en serio. Si Sí, pensamos pero- en la patria, no con a un ver. proyecto de país en serio. A ver, Eso sí, queremos. pero Como para- decía Antonio, conciencia nacional y patriotismo. Eso hay que instalarlo. A ver, Diego, Sí, sí, yo te digo, yo siempre soy muy cauto en hablar y de decir las cosas para no herir a los compañeros.
El cómo es eso que vos decís. Bueno, vamos a la unidad colectiva. ¿En cómo? Sí. ¿Y con quién? Por eso Uno dice la lo que decía el importancia- general. El general. Por eso la importancia de la formación. Por eso Perón planteaba una doctrina para crear un mínimo de unidad en las ideas, unidad de concepción, le llamaba él. Si vos no Porque tenés si, todo eso, vos no podés armar una unidad, porque la unidad va a ser la unidad por la unidad misma. Entonces No. la unidad por la unidad misma genera a que te pongan, perdón, porque para mí fue malísimo Alberto Fernández en algunas cosas, poner a Alberto Fernández como presidente. Para mí fue malísimo. Ahora, para otros habrán sido mejores candidatos, sí, bueno, habrá que acompañarlo, pero busquemos la coincidencia. Ahora, si vamos a la obediencia de vida por la obediencia de vida misma, ahí vamos a perder. Entonces tenemos que ser pragmáticos y volver a tomar la calle, porque si no tomamos la calle, no vamos a volver. sí, pero a ver, lo que vos estás planteando es que en vez de hacer lo que el pueblo quiere, se hizo lo que los dirigentes querían o quieren. Sí, bueno. Y entonces es muy distinto. Y entonces el pueblo queda fuera. Claro. Por eso, pero porque lo dejaron Es afuera como del ahora, pueblo, por eso esto es perdimos. una realidad. Pero por eso te digo, entonces, al perder los ideales nacionales, Claro. se pelea solamente entre los dirigentes por los lugares personales. Claro. Y ese es el problema, pero el problema es fruto de no saber que la finalidad del peronismo es otra, Por absolutamente por eso- distinta. por eso La pienso felicidad del mucho pueblo en y la grandeza de la patria. Y bueno, Por bueno. eso pienso mucho el cómo, porque el cómo es muy importante. Si el pueblo está dentro, todo el pueblo está dentro, es mucho más fácil la vuelta. Ahora, si el pueblo está afuera y vos tenés un pueblo dolido como hoy, con 300.000 pymes cerradas, con desempleo creciente, con inflación creciente, con deuda constante, Y nadie dice nada. y nadie dice nada, entonces el cómo a mí mucho más me preocupa, como dirigente joven y como político, porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para solucionar todo esto? Bueno, ¿no están las herramientas adecuadas para que volvamos? Y no, porque tenemos los mismos dirigentes de siempre peleándose por los mismos puestos de siempre. Entonces, ¿y el pueblo? Sí, y yo creo que volviendo a los 70 y a los 50 años, una de las consecuencias graves de aquella época es haber diezmado toda una línea de dirigentes y de cuadros, sobre todo sindicales, que también impidieron un avance importante en el movimiento, ¿Y creo por qué yo. no Pero se- aparte también había un gran líder y un gran conductor, esto hay que recalcarlo, que hoy lo quieren olvidar. Estamos en la actualidad y lo quieren olvidar. ¿Y por qué no se hizo el trabajamiento generacional como pedía Perón? No, mira, mientras no haya un plan de formación, yo por lo menos estoy absolutamente... No, el contexto que vos decías de esos diezmados que tuvimos, ¿por qué no se Sí, logró? pero por eso, porque en lugar de, al no haber formación, cada uno, todos los que se dicen peronistas se han formado como han podido. Algunos con un libro, otros con ninguno, otros con 2 libros. Yo creo que se ha perdido la oportunidad histórica con los jóvenes. Nosotros tuvimos una esperanza con los jóvenes en esta última década. Miles de jóvenes que volvían a la política. Cuando Néstor hace ese llamado, vuelven a la política. Miles de jóvenes, desde muy chiquitos hasta treintañeros, y se perdió esa oportunidad histórica de la formación de cuadros. Se les dio muchísimo a los jóvenes, se les dio cosas que nosotros, nuestra generación, no tuvo. Nuestra generación había trabajo en nuestra generación, entonces no dependías de que nadie te llevara a un lugar a trabajar, porque había pleno empleo. Yo terminé la secundaria en el 72 y empecé a trabajar enseguida. No, era una mocosita y tenía laburo. Posteriormente, esos jóvenes, que fueron una gran esperanza, terminaron siendo tranquilos burgueses, achanchados, sin esta
llama sagrada que es la militancia, las convicciones, la ideología. Tuvieron demasiado, les dieron todo y no nos dieron No, pero nada. no, Y hoy no. no Yo tenemos sé si le cuadros. dieron mucho. No, Les dieron Lo que mucho. hicieron ustedes fue pelear por muchas cosas que hoy tenemos. Y que Claro. desgraciadamente nuestros dirigentes de hoy no supieron conservar. conservarlas primero dentro de la Constitución Nacional, protegerlas para que no se pudieran sacar. Y segundo, no supieron conservar esa llama sagrada que se tenía que pasar en generación, porque yo vengo de familia peronista. Mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo, todos eran peronistas. O sea, yo tuve un hecho en la familia, 3 hechos de desaparición. Un intento de desaparición con mi vieja, estaba en la facultad, yendo a la facultad, y un falcón verde para ahí en primera junta, se la quieren chupar, y mi mamá justo tuvo un destello de Sí. decir un apellido, que era un comisario conocido del barrio, y no la tocaron, no se la pudieron llevar. Pero el tío de mi papá y mi viejo terminaron secuestrados. Más, sí, hay muchos compañeros, ¿no? Fernando Bocanarvaja, un Sí, montón de sí. compañeros que te pueden gustar, que podés tener alguna eso no experiencia, tiene pero nada son que todos ver. compañeros Ah, que eso no dieron, Nada que ver eso. dieron en su similitud, su militancia, su recorrido, su trayectoria. Pero yo cuando recuerdo el 24 de marzo tengo una lectura muy particular, ¿no? Este plan que volvió, que nunca se fue, porque ellos siempre intentaron cooptar y meter candidatos dentro de nuestra fila, como las filas de otros sectores, para querer romper Porque lo que es la industria nacional, lo que es lo nuestro. Porque el enemigo tiene proyecto estratégico de Claro, toda la para vida. destruir. Los ingleses lo tienen desde 1711 y vos lo analizás en un libro de, no me acuerdo cómo se llama ahora, que fue secretario técnico, presidió la Secretaría Técnica con Perón. ¿Sí? Los ingleses desde 1711 tenían un plan. La primera consigna era divide y vencerás. ¿Sí? Agarraron el Imperio Español, que era uno solo, desde México hasta acá, y hoy somos 27 o 28 naciones. ¿Sí? Nosotros éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, y hoy somos 24 provincias. Dentro de poco van a ser 24 naciones, como sigamos así. Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la campaña que hicieron con Malvinas, porque no fue una invasión más, fue una campaña. Claro, Primero claro. empezaron con las invasiones inglesas acá y no pudieron. Después se fueron a Malvinas, lograron Malvinas, matando al Gaucho Rivero, porque el Gaucho Rivero fue el único que se enfrentó a los ingleses. Y después tuvimos la gesta del 83, 82-83 Malvinas. Claro. Y después todo se empezó a desmoronar hasta que vino el flaco. No, pero Logramos- además tuvimos que pagar la guerra con el Y con con el donación de conven- deuda, con donación de guerra, Bueno. jóvenes mutilados que tuvieron tortura también. O sea, Por eso los eslogans no son eslogans, porque cuando decís primero la patria, bueno, acá tuvimos muchos traidores a la patria, y están todos caminando pancho por... a ver, por- tuvimos uno que no salió de estar preso en los 90, que se llamó Mohamed Seldeldín y era peronista. Porque estuvo preso y desinculparon a todos menos Seldeldín, porque el turco estaba peleado con Seldeldín. Pero cuando hicieron la obediencia de vida y punto final, lograron dañar tanto a los familiares de los desaparecidos como dañaron al país, porque volvieron a generar una grieta cuando no tenía que ser nunca más. Y ahora quieren volver a hacer lo mismo. Sí, sí. Bueno, hay que tener mucha decisión Lo política fuerte, como Perón cuando vino Brade no hizo negocio, el embajador norteamericano no vino Quisiera y no... hacer un pedido en este momento que estamos tan próximos al 24, y es que las y los compañeros de la militancia, del justicialismo, puedan comprender y estar, si no como organización, si no lo han logrado, si no han podido, no se pudo consensuar una participación organizada, por lo menos que vayan, por lo menos que estén presentes este 24 de marzo en nombre de la memoria y en nombre del peronismo y de los caídos y de los que quedamos como sobrevivientes de la tortura.
porque esto se está repitiendo. Es muy doloroso y se los pido desde el corazón, ¿no? A los compañeros que realmente tienen mediano, poco o mucho compromiso con la organización, que estén presentes este 24 y que estén presentes porque tienen que recordar, tienen que tener memoria de lo que ha pasado, porque esto se va a repetir si no. Aparte que vayan tranquilos, porque cuando las manifestaciones son masivas, nunca hay represión. Esto hay que decirlo, porque a veces la gente se queda porque ven la... Bueno, no, hay una multitud, es A terrible. ver, salió los estudiantiles y no hubo represión, salió la CGT no hubo represión. Salen los derechos humanos, no hay represión porque saben que es un problema para eso. Ahora, hay que pedirle al pueblo argentino que todos salgan a recordar. Sí. Porque no es solamente para los desaparecidos, es para todo el pueblo argentino. Porque sí, lo que nos pasó no es un hecho aislado, es un hecho trágico en la Argentina. Y tenemos que aprender, como aprendieron del Holocausto, como aprendieron de la Segunda Guerra Mundial, que se recuerda, se conmemora, se estudia. Tenemos que empezar a estudiar que ese plan sistemático que se hizo en la Argentina está digitado por el eje del mal que está invadiendo Medio Oriente. Exacto. Que es Israel, Estados Unidos e Inglaterra. Es el eje del mal. Eso no vienen solamente por nosotros, vienen por Irán, vienen por Palestina, vienen por Irak, vienen por Sudán, vienen por todo. Ellos quieren ser los dueños del mundo. Por todos los pueblos libres. No se olviden que la esencia del pensamiento del sionismo hoy y siempre ha sido: nosotros somos soberanos en este territorio. Nuestro territorio son las alturas del Golán, todo Sion. Y los pueblos libres, que deben ser libres, como Palestina, la islamofobia que han puesto en nuestro país hoy, hay islamofobia. Es increíble que exista esto. Y eso que han plasmado tiene que estar presente. Se tiene que comprender la esencia de lo que ha sido el dominio de ese eje del mal, que vos decís muy bien: Inglaterra, Israel y Estados Unidos. Claro, van por las tierras y por los recursos naturales, ¿no? Bueno, allá el petróleo, pero... Lo que pasó. Primero fueron por Venezuela. Sacaron un presidente elegido por el pueblo. Sí, reconocido por Donald Trump, no es que lo que reconoció cualquiera. Donald Trump dijo que era presidente electo, que era Delcy Rodríguez. Ahora fueron por la Ayatolá, pero por el recurso del petróleo y por las tierras raras. Claro. La guerra de Ucrania con Rusia no es porque Rusia quiso tener una guerra, es porque Zelensky se quería meter la OTAN adentro. La OTAN la tenemos nosotros en las Islas Malvinas, la puerta de entrada a la Antártida. Vienen por la Patagonia Argentina, vienen por el agua. Ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Y no es con tiro, es con economía. Tiran 2 o 3 bombas para decir... Lo escuché el otro día, no sé si puede ser así, Malatón salió hablando el otro día, lo escuché y dijo, iban a decir, bueno, ¿qué? ¿La deuda externa? Le damos la Patagonia, está el pago de la deuda. Dijo, lo tiró, ¿viste? Como... Sí, lo que dijo Malatón. Lo tiró Malatón, el otro día lo escuché. Estaba con este compañero y amigo Padró de la comuna. Bueno, entre los dos medio que se agarraron un poquito y dijo... Es la realidad, lo dijo hasta Malatón. Lo dijo en A24 y no estamos tomando conciencia de que los mochileros sin frontera que se escudan los israelíes para venir al sur y prenden fuego en nuestra Patagonia es para vender las tierras. Nos están comprando de a poquito y nos están llevando a ser como Palestina. Sí, y eso es lo que no estamos entendiendo. Pronto vamos a estar sitiados y rogando por nuestro territorio, y esto no es exageración. Y aparte, vos qué pensás, todo eso, los gobernadores, porque ¿quién permite todo eso? Porque como las intendencias son autónomas, pero ¿quién permite todo eso? Que el extranjero venga y evada todo. La falta de unidad nacional. El dinero. No hay consenso de unidad nacional. La falta de unidad nacional. No tienen pensamiento nacional. No hay concepto de patria. Por eso coincidimos con lo que dice Antonio. Hoy en la actualidad necesitamos un frente patriótico que abarque todo. Y defender la patria, no hay otra. Sí, pero eso no se logra sin un plan nacional de formación. En Río Negro, Bariloche, bajó el emir de Qatar y compró no sé cuánta cantidad de tierra. Bueno. Sí. Pero no para invertir.
O sea, No sabemos. la única fuente de poder que podemos tener nosotros es la participación del pueblo. Y Claro. si el pueblo no sabe de qué se trata, es Claro. muy difícil que nos acompañe. Es que como lo que tal. pasa es que los medios hegemónicos también se encargaron Y bueno, de ¿y destruir el nosotros pensamiento nacional. cuántos medios tenemos nosotros? Sí, este y un par de medios más que podamos hablar. Pero la Bueno, realidad pero es que hubo hay que momentos. generar conciencia. Sí. Y nosotros también, hubo momentos que también fuimos gobierno y por ahí nos podíamos haber quedado con Clarín. Pero, viste, hay una orden máxima que por ahí dice que no. Pero bueno, por eso también hay equivocaciones. Mirá, hay equivocaciones también. Tenemos ¿Vos te- muy vos te floja la acordás- decisión vos te acordás política. del ¿qué te pasa, Clarín? Sí. Miralo ahora. Esa reunión Miralo ahora. era para ver si se quedaban con Clarín. Y como no cerró Mañeto, pues salió el ¿qué te pasa, Clarín? Lo que pasa es que los nuestros estaban más preocupados por hacer negocio que por hacer política. Claro. A ver, yo no Ah, y tengo no nada pensar que en- hagan negocio, hagan muchachos, pero hagan política para el pueblo, para que el pueblo Claro. pueda comer. Claro. Bueno, y esa política, voy a decir, para el pueblo pasó con Vicentín. Y bueno, pero estaban todos con los cartelitos de Vicentín y ya sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido. Sí. Pero sabés que los nuestros que están ocupados en otra cosa, no lo dicen, no salen a hablar la verdad. Porque ¿sabés qué pasa? Que hay muchos que salen a comer con el muchacho de Irsa y tienen compromiso. Entonces, cuando vos tenés compromiso, vos no podés hablar. Lo que pasa Vos es estás diciendo que molestaba quieren la eso de- política y el Estado para hacer negocios No, personales. pero, a ver, Pero hay que decir las pero cosas no como tenía son, porque si compromiso no... con nadie. ¿para qué le- Por eso lo bombardearon en una plaza. ¿Me entendés cuál es la diferencia? A Perón le bombardearon en una plaza porque no tenía compromiso con nadie. Claro. Y acá no te bombardean en una plaza, te sacan con los votos y con la difamación porque tenés compromiso. Sí. ¿Entendés cuál es la diferencia? Ahora, seamos realistas, tenemos el 24 de marzo a la vuelta. Hay que recordar lo que nos pasó. Hay que tener conciencia de lo que nos pasó. Y como dice la compañera, está pasando ahora, ¿eh? No pasa 5 años atrás, está pasando ahora. Seguro. Y Francisco lo dijo, no reneguemos de nuestra historia. Cuando todos decíamos, guarda con mi ley, guarda con mi ley, guarda con mi ley, guarda con mi ley, que viene la derecha, ¿qué hicieron? No hicimos nada. Íbamos con el cartelito Cristina libre. Sí. Yo no tengo nada contra la compañera. No, Ojalá que se no, demuestre pero la a veces hay inocencia. cosas a veces hay cosas que es lo que decía también Alicia, que el fanatismo sin formación no sirve. Es lo que estamos diciendo. Ahora, si vos ese fanatismo por ahí, no sé, por la doctrina, por agarrar los libros, ponerte aunque sea a leer un poquito, algo para tratar de... Pero es lo que dijo, ese fanatismo por ahí en el 2003 apareció así de golpe y no, ninguna de esas personas tuvo una formación. El fanatismo en la política no es buena consejera, dicen algunos. Dicen. Sí, yo creo Sí, que... la arrogancia, el no tener, como dice Antonio, y en la lucha de Antonio de tantos años, no tener la formación, y hay otro fenómeno que se dio en esa esperanza de tantos jóvenes. Bueno, decía el general que el trasvasamiento no significaba tirar todos los días un viejo por la ventana. Claro. Ah. Los que somos más viejos, éramos... La te experiencia dabas vale mucho, la No, pero experiencia te vale dabas mucho. cuenta en la militancia, en las básicas, que vos eras grande y no te daban ni 5 de pelota. Y sí, no, qué bueno lo tuyo, como te faltaba decir gracias, no vayas. No, faltaba que te den Sí, el diploma para decir, bueno, Gracias, te invito a no, que no. se Vos jubile. sabés que tiene tantos años, ¿viste? No. Lo que pasa es que Cuando no entendieron realmente ese... éramos ese- sujetos Pero porque... de formación, sujetos donde tenemos una riqueza porque la hemos vivido, porque Claro, la hemos luchado. claro. No nos creemos mejores que nadie, Lo que pasa es que pero sí no podemos entendieron- hacer docencia en muchísimas No cosas. entendieron el atravesamiento generacional y siempre lo hablo con él. Claro. No hace falta tirar a un viejo por la ventana. Pero no, por supuesto. A ver, no. los que peinan cana, los que militan de hace años, que tienen trayectoria, que tuvieron, pusieron el cuerpo, sí. no tienen que enseñar a nosotros. Tienen que estar en la mesa de participación, con un consejo de, che, pibe, no vaya para allá porque te vas a pegar. Bueno, a ver, explícame cómo ir por acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, no pero- que te manden, sino que te persuadan a seguir a luchar y darte una lucha. pero- Les voy a para contar eso- una anécdota. Yo soy docente de la materia de salud pública, ya estoy jubilada, pero bueno, imagínense que son muchos años de labor hospitalaria, docencia. Sí.
Y me tocó en uno de los días de la militancia de los últimos 15 años, ir a una comisión de salud, ¿no? De jóvenes, Sí. ¿no? Estaban todos los jóvenes. Primero me encuentro que al frente de la comisión de salud había un abogado. Bueno, está bien. Me pareció raro, pero me costó entenderla, ¿no? Porque uno se imagina un Floreal Ferrara, o, ¿viste? Claro, claro. O un Rashid, un sanitarista, no, un abogado, muy bien. Gente muy joven, donde realmente los que éramos mayores no pudimos ni siquiera hablar, o sea, ni siquiera decirles, miren, la concepción de la salud, pero la concepción de la salud peronista. Carrillo, no conocían a Carrillo, ¿No? a Ramón Carrillo. Quien les habla estuvo 5 años en la radio todos los domingos hablando de Ramón Carrillo, de su obra, del plan quinquenal. Y gracias a Carrillo Todos los tenemos sextos, la Eso. salud. claro. Y me llamó mucho la atención y dije, esto viene mal. Y así fue. Lamentablemente no me equivoqué. No me equivoqué. Por eso los debates, cuando dicen debates, son importantes, son Claro. para corregir errores Yo y tengo- avanzar. Tengo una pregunta para Antonio. Antonio, vos que militás la formación política como una concepción dogmática, ¿no? Para volver a nuestra base. ¿Qué sentís cuando vos ves a la juventud que te habla más del Che que de Perón? ¿Qué sentís de esa juventud que no está entendiendo, como dice ella, quién es Carrillo, quién es Perón, quién es Evita, quién es Rucci, quién es Lorenzo Pepe? Todo esto de esa camada de dirigentes que nosotros leímos, Sí. escuchamos, leemos Los homenajeamos sus también, los escritos. homenajeamos. Mira, Homenajeamos. yo fui maestro toda la vida, maestro de grado, de primer grado a séptimo grado, y estuve en todos. De educación especial, ¿no? Y también en educación especial cuando me recibí de psicólogo. Pero los pibes tenían escuela, Sí, tenían maestros. sí, Al mediodía, en la jornada completa, tenían la comida. sí, Tenían una mamá que los llevaban sí. a la escuela. Los peronistas no tenemos absolutamente nada de eso. Y hoy, si querés, a ver, yo rescaté todo el plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Que la primera edición, después del 1954, la hizo el Instituto Juan Domingo Perón, Sí, que por otro lado no la podía vender porque era un instituto que dependía, como dijiste vos, Del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura. Yo le pregunté a Daniel. a Daniel si se podían vender los libros y me dijo que no. En base a eso, edité todos los libros de la Escuela Superior Peronista con Editorial Fabro, que se vendió por no vender, porque no se vendían los libros. El dueño vendió la editorial en marzo del 2025. Los nuevos dueños, yo le pregunté 2 veces si tenían interés en los libros de la Escuela Superior Peronista y me dijeron que no tenían interés ni inmediato ni inmediato. Así que puse todos los libros a disposición de cualquier integrante del movimiento nacional que los imprimiera de manera... Y en la tarea que estoy realizando me estoy dando cuenta que Perón está solamente en los libros en este momento. sí. Lamentablemente está solamente en los libros. Porque vos analizás la realidad y lo cotejás con Con el libro, sí. el libro y no tiene nada que ver. O sea, y si querés, lamentablemente no hay o sea, lo poco que hay de formación son compañeros que en vez de enseñar, decir, mira, agarrate el libro o enseñar algo en base al libro, son cursos sueltos sobre temas sueltos. Sí. Un día hablan de la economía, el otro día de la política internacional, el Sí. otro día de que lo que crean es mayor confusión.
Y el problema, el problema central es ese. Yo estoy absolutamente convencido que hasta que no volvamos, porque además Perón quería que una formación, una escuela nacional de formación. ¿Para qué? Para que haya todo, o sea, él tomó a la Argentina como una sola organización. Claro. Y el pueblo argentino como una sola organización. Y para que haya unidad, le propuso una sola finalidad. Trabajemos todos Para esa finalidad. para esa finalidad, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y veamos cómo se hace, en qué consiste eso. Pero no de cualquier manera, sino a través de la justicia social. Coincido con vos en eso porque yo lo veo y tengo compañeros jóvenes, que yo me dedico a formar a los compañeros, mucho con los libros que hace Antonio y con los videos que habla Perón. ¿Por qué? Sí. Porque es bueno escucharlo al general. Porque cuando vos escuchás al general las cosas son más claras también. Sí, sí, sí. Ahora, No cuando vos adelantado, ves que los jóvenes no tienen nada de lo que él dice que él tiene razón, y solo te hablan de lugares sueltos y escuchás a los dirigentes repetir como si fuera un mantra: soberanía política, independencia económica y justicia social. Ahora le preguntas qué significa y no saben. Sin justicia social, que es la igualdad para todo el pueblo argentino, no existe igualdad. La posibilidad del ejercicio. Sin independencia económica, el país está sometido a una colonia. Y soberanía política, independencia económica y justicia social. Y la justicia social es para todo el pueblo argentino, no para una sola fracción. Es para todos. Que hoy están haciendo la desigualdad, le dan a los ultramillonarios, que es el 1% de este país, y dejan al 98% de este país sumido en la deuda propia, en la pobreza, en la marginalidad, y después te dicen hay que bajar la imputabilidad porque el chico roba. El chico roba porque vos no le das calidad de vida. El chico que va a robar y se mete como soldadito en el narcotraficante es porque vos no le generás un estatus de vida, porque vos no le generás derechos públicos. Entonces es lo mismo que vos quieras igualmente. que esté formado el pibe y no tenés escuela, ni Claro. tenés maestro, ni tenés Pero nada. Bueno, Claro. Claro, pero igualmente la Imagínate educación que empieza por casa también. Eso quien también hay. lidera el régimen, porque esto es un régimen, dijo que la justicia social era una aberración. Y no salió nadie Es que no estudiaron. a pegar el grito. La justicia social es una aberración. Claro. Es como decir que pensar en el otro, ni Es de siquiera izquierda, te en dice. la solidaridad del otro, en el derecho del otro. Porque a comer, a vestirse, a atender la salud, no son solidaridades, son derechos. Yo tengo el derecho a curarme, el derecho a comer y el derecho a estudiar. Claro, es como el trabajo digno y Que el vos trabajo me des la precario. posibilidad de estudiar, de comer y de curarme, no es un acto de beneficencia. No, Estoy ejerciendo mi derecho. Es un derecho adquirido. Y Que es lo que no adquirido, entiendo. y los derechos son adquiridos y los derechos son inalienables. Seguro. Pero eso, el 90% de la Yo gente escuchaba eso una no chica sabe. el otro día, tenía una pyme con 10 empleados. Tuvo que vender todo, ahora está laburando en un En Uber. cochecito, en un Uber. Ahí vos decís, ¿cómo puede ser? Y ¿Estamos los avanzando hijos- o estamos Y los retrocediendo? hijos de Estamos esos 10 retrocediendo. empleados, los hijos de esos 10 empleados, Claro. suponete que fuera un adolescente, cuando no tiene ni los materiales para estudiar, ni la Claro. mesa para, ni puede comer, ¿qué te crees que qué le puede pasar a esa niñez sin derechos? ¿Qué hacemos? Entonces encarceremos a los chicos desde su nacimiento. A ver, ellos lo que están planificando en este plan sistemático es que los pibes sean influencer, youtuber, Uber, Rappi, pedido ya. Ese es el laburo para la muchachada. Vamos a llamarlo así. Para que ellos puedan ideologizarlos, porque Claro. eso también sirve Claro. para ideologizarlos. Ahora, si vos te vas a cualquier punto del mundo, que yo cuando era joven no hice toda mi vida política, me dediqué a bailar por el mundo, porque soy bailarín, conocí diferentes países. Hay países como Dinamarca que tienen un sistema mixto. Tienen la salud pública, la educación pública, tienen sectores de derecho y de igualdad como nosotros, tienen libre mercado, sí tienen libre mercado, pero también se hace cargo el Estado. Es un sistema mixto.
Dinamarca atiende las adicciones con una política de Estado, Exacto. donde al adicto se lo atiende con determinada sustancia para que no tenga Exacto. síndrome de abstinencia. Fíjate vos hasta qué punto se lo considera al Estado. Claro. Un Estado que según el régimen de Milei tiene que ser inexistente. Porque es el régimen Sí. que quiere Netanyahu, Donald Trump. Para nosotros Zelensky. quiere ese Claro. régimen, para ellos no. No, Ellos tienen su a ver, Estado. yo hago una pregunta. Todos dicen la droga, la droga, la droga, la droga. El mayor consumidor de droga en el mundo se llama Estados Unidos. Por supuesto. ¿Quién lo controla la droga? La DEA. Por supuesto. ¿Quién es que generan los cárteles? La DEA. Hace poco me tocó ver una serie para ¿Quién- comprender los ¿Quiénes cárteles y su inventaron a origen. Saddam Hussein, a Gaddafi? Los Estados Unidos. Sí. Necesitaban de los regímenes totalitarios para poder ejercer un dominio, una dominación. Y déjame ¿Quién fue, decirte- ¿Quién fue 3 veces ministra de Seguridad? Dijo que iba a Patricia combatir. Bullrich. Bueno, se terminó. Bueno, pero esa señora tiene más de 8 partidos y tiene que justificar en una foto por qué desaparecieron los compañeros que desaparecieron. Y ella quedó viva. Que explique por qué ella quedó viva. Porque no es gratis en la política de que vos hayas traicionado a tus compañeros de arma, porque ella fue compañera de arma, junto a la hermana, y ahora esté en el lado del totalitarismo rancio. Ahora, la cuestión Tiene que política es... decir por qué mientras éramos torturados a la señora no se le tocó un pelo. Bueno, En buena hora que no se le tocó un pelo. ¿Pero por qué? ahora, Extraño que es todo claro, eso. por eso. ahora, ¿sabes lo que quieren? Quieren un derecho para pocos sin justicia social. Ahora, le pregunto a Javier Milei, si en los países del mundo tienen justicia social, hasta Estados Unidos tiene justicia social, que es el país más neoliberal que existe en la Tierra. Inglaterra tiene su justicia social que trata a sus ciudadanos de segunda y tercera generación. Y lo mismo es Israel. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir como esclavos? ¿Por qué vos te enrolas contra la bandera israelí y no besás tu bandera que es la argentina? ¿Por qué querés llevar a nuestros soldados a una guerra que no es nuestra? La pregunta es, ¿quiénes están con la patria y quiénes están en contra de la patria? Está claro. Ahora tenemos que empezar a formar a nuestros compañeros. Y nosotros de Esperanza Nacional vamos a formar a los compañeros, lo vamos a convocar al compañero Antonio y vamos a hacer charla de formación. Y vamos a acompañar a todo aquel que quiera empezar a formar, pero con una sola consigna. Primero está la patria, Seguro. Sí. segundo el movimiento y por último los hombres. No pongan a los hombres primero. Por eso lo que estamos diciendo desde el Frente Patriótico, el próximo presidente que suba de la oposición, supuestamente todos suben en nombre del peronismo. Sabemos que muchos subieron, algunos llegaron, pero después peronismo, y uno lo vio y muy poco hicieron peronismo. Ni gestionaron. Vos fíjate que todos los presidentes, la mayoría, de un lado y del otro, suben improvisados. ¿Por qué? Porque los ministros que tienen los terminan echando. ¿Me entendés? Ahora por más que sean delincuentes, hace algo que lo tienen que hacer los nuestros. Mirá cómo, por más delincuente que sea la hermana, como la banca. Porque cuando fue el caso Libra, bueno, ahí a uno solo tomaron. Cuando fue lo del narcotráfico, a Esper. Y había más gente. ¿Por qué? Pero vos fíjate que el tipo defiende. A nosotros cuando fuimos gobierno, a un especialista de lujo, como Ginés González García, teníamos que haberlo bancado, y eso es lo que le falta a los nuestros. A ver, tuvimos el mejor Bueno. sanitarista en el Bueno. gobierno nuestro, y Bueno. lo dejaron solo. Bueno, esas son cosas que Cuando también hay que... fue el tema de las vacunas Mm, con Ginés, sí. lo que tendría que haber hecho el presidente de la Nación cuando se hace esa opereta con respecto a la vacunación en un ministerio, voy a colocar un vacunatorio en cada ministerio, porque los ministros, Sí. sus auxiliares tienen que ser los primeros que tienen que estar vacunados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir a un lado y al otro y estamos en medio de una pandemia. El primer principio de la salud pública. Mira qué buena idea me diste. Voy a poner un vacunatorio en cada ministerio para los ministros, para sus auxiliares y para su personal. No, echó a uno de los mejores sanitaristas que tuvimos, aquel que por él tenemos los genéricos. Lo que pasa que
hay una mesa que se sentó en Lago Escondido y trató de hacer toda la opereta para que hoy nosotros no seamos gobierno. Sí. Y hay una persona que está nombrado en los archivos Einstein y fue presidente de este país, que quiere ser presidente de Boca, con eso te dije todo. El mismo tipo que nos endeudó con 44.000 millones de dólares, con el mismo ministro que tiene hoy Javier Milei, con la misma ministra de Trabajo que le quiso sacar el 13% a los jubilados. Se lo sacó. Y se fue en helicóptero, muchachos. En helicóptero se fue. La tenemos de vuelta en un gobierno neoliberal. Ahora, Tengo el honor de ser la sobrina de la cocinera de los Bullrich. Así que la conocí a mis 9 años. bueno, si contamos la Así historia de que, los Bullrich, por hasta favor, vender esclavos, por favor, tener millones de cosas. Por favor, el sistema de esclavitud en un lugar llamado Marayuí, Sí, entre Miramar y Chapadmalal, que tenían con su personal, estaban todos, los Zorraquín, los Blaquier, los Bullrich, los Escotos, toda la oligarquía argentina, donde se refugiaron aquellos que se decían perseguidos por Perón, Aramburu, por ejemplo. Así que bien, por supuesto. Bien, Pero aparte me parece a mí que no vivimos la realidad. No sé qué pensaba Antonio. Un año Lo pensé fuimos por con mi adentro y lo largué. fuimos un año con mi madre para ayudar a mi tía que era cocinera y ganarse una changuita. Y recuerdo la primera humillación que tuve de los Bullrich a mis 9 años. Hablaban en inglés delante mío. Claro, Yo para que era no la te- sobrina de la cocinera. claro. Ahora yo te pregunto a vos, por ejemplo, hoy un senador 9 millones, 7 millones un diputado y un trabajador municipal 800.000 pesos. Ahora, esto es lo que estamos viviendo hoy en la ¿Querés que te lo Argentina, conteste pero a vos te... irónicamente? No, pero por eso te digo, es algo que irrazonable, porque Mira, vos no yo podés te- aumentarte algo cuando vos, Yo te lo voy a- un Te trabajador... lo voy a contestar irónicamente. La Cámara que es, o an honores, ¿no? Ah, sí. Honorable Cámara de Senadores y Diputados. Honorable. Decime dónde está la honorabilidad cuando tenés gente que está en cafecito y en contacto sexy en un montón de plataformas. Decime dónde está que tenés una diputada por Río Negro que estuvo presa por narcotráfico en los Estados Unidos. Decime que tuviste un narcodiputado como expert dentro de la Cámara de Diputados. Lo tenés a los Menem, que Diputados se llevaron drogados varios en la Cámara. PBI dentro de la presidencia. Está bien. Tenés a la Patricia Bullrich que tiene offshore, pero hasta por abajo de las patas. ¿Qué más querés? ¿Son honorables cuando un trabajador de la salud gana 300.000 pesos? Claro, no, pero aparte vos, 30 años de aporte o 40 y una jubilación de 2 mangos, y ellos por 4 años solamente se jubilan de privilegio. A ver, Entonces eso es lo que el decimos. el 4 minutos. ¿me El entendés? privilegio, ¿sabe quién lo tiene? En este país, en el país del peronismo, los trabajadores, no los diputados. Esos son nuestros empleados. Sí, pero lamentablemente en una realidad, en la Argentina que vivimos, lo que más tienen, y lo dijo Lorenzo, acá van a venir a sentarse las Pero multinacionales y los déjame gerentes de cerrar empresas. esto para que la gente lo entienda. Volvamos a reflexionar sobre lo que nos pasó. Recordemos Por eso. que no es un día de festejo, es un día de dolor, de martirio de nuestros mártires peronistas. Y empecemos a recordar memoria y verdad y justicia, porque se empieza a mostrar la verdad cuando vos tenés un tiempo de mentira. Y bueno, Sí. y hoy estamos en una Argentina y cuando la verdad no la dejan avanzar. ¿Me entendés? Pero bueno, así que bueno, Alicia, ¿querés decir algo más? Que estamos 2 minutitos, nos quedan. Gracias, compañeros, por darme la oportunidad de expresarme y cerrar con esto. Nunca más. Antonio. Sí, yo creo que la verdadera solución, esto es la que Perón nos propuso. Formación, formación y formación. Hay un analfabetismo político, social, espeluznante. Que haya un 40% que todavía apoya a este gobierno, apoya a Milei, indica de que realmente no hay la menor conciencia Eso, política. menos que menos, tiene información. Pero bueno, nos estamos yendo hasta el próximo viernes de 16 a 17 horas.
programa Espacio Compañero vamos a tener a los dos profesores de historia, Pablito Vázquez, del Instituto Juan Manuel de Rosas, y a Juan Locazú, profe de historia y también periodista. Así que hasta el próximo viernes, de 16 a 17 horas. Muy bien.